Hola Virgo, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y pues a que compartas este video y participes por premios. Si ves el video completo sabrás cómo hacerlo. Bueno, me encanta volver a leer para ti, te envío un abrazo enorme y vamos a comenzar el día de hoy entonces con tu tarot semanal. Bueno, te recuerdo que te quiero muchísimo, gracias por todas tus muestras de amor durante todos estos días en los que pues quizá mi salud no estuvo muy bien, pero el amor de ustedes estuvo ahí súper presente. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles y luego vamos con la economía y el amor. Veamos qué lectura tiene para ti el día de hoy, qué carta, perdón. Y en el tarot egipcio tenemos la carta del labrador. Estamos en un tiempo de karma y dharma, en el cual próximamente cada persona va a empezar a cosechar lo que se merece, tiempo de justicia divina. Bueno, me encanta leer esto porque siento que muchos de ustedes lo necesitan. Comenzamos entonces con tu mensaje de los ángeles. Recuerda que tenemos lecturas privadas, que esto es una lectura general. Y en nuestro primer comentario están nuestros datos de contacto. Déjame tu petición de oración en los comentarios y voy a orar por ti. Tus obras revelarán los orígenes. Mira que, no sé, pero yo siento que hay una decisión que tienes que tomar. Y los orígenes, es decir, el universo, toda la parte espiritual, tus guías espirituales, tus ancestros te van a respaldar en un paso que vas a dar en los próximos días, lo cual me parece sumamente maravilloso. Bueno, así que no te preocupes sobre toda esta situación porque yo veo que pronto, muy pronto va a comenzar a salir el arco iris. Me dice que hay una situación relacionada con firma de documentos, contratos, negocios, en el cual después de un periodo de una tormenta súper fuerte se va a dar este arco iris. Recuerden que el arco iris siempre es un sol que surge en medio de la tempestad. Y yo veo que tú has sembrado buenas cosas aún en tiempos difíciles y próximamente vas a ver los resultados de ello. No sé cuál sea la situación. Si tú crees que viene esa solución, escribe gracias universo en los comentarios. Por otro lado te dice acepta una guía en la crisis. Es probable que en esta situación necesites algún tipo de asesoría jurídica, de asesoría legal, en la cual definitivamente vas a poder ver como unas opciones diferentes que quizá no estabas considerando para poder salir de una situación, ¿sí? Pero yo siento una energía como de bastante triunfo, así que no te me vayas a preocupar. Tu tercera carta te dice el amor te hará fértil. Veo que a cualquier cosa que en estos días tú quieras darle vida, veas una relación, un negocio, un proyecto, un viaje, a lo que sea, a lo que le coloques amor en estos días, se te va a dar súper, súper genial. Así que no te me preocupes. Bueno, pasamos en este momento a tu parte económica y te invito a suscribirte, a activar la campanita para que apoyes a nuestros animalitos rescatados. Mensaje general para la economía. Canalizado por el negativo Rimón. Dice, romperás con todos los conflictos, peleas y amistades indeseadas. Siento que estamos en una época de depuración, ¿sí? De sacar o de alejar de nuestra vida todas aquellas situaciones, personas, actividades que no están favoreciendo tu vida económica, que no te hacen bien, que no aportan algo positivo para que tú puedas salir adelante. Entonces, yo veo que esto es algo positivo porque la verdad a veces necesitamos estas etapas en las que se zarandee el mundo y de ahí salga lo que ya no nos favorece. Siento que hay gente hipócrita alrededor tuyo, gente que honestamente no te quiere ver bien y que, pues bueno, va a empezar a recibir lo que se merece. Recuerda que estamos en tiempo de justicia, me dice esa carta. Números de la suerte estos días, el 17 y te dice no pierdas la esperanza. El 18 y el 50.
Me están diciendo tus guías en este momento, no pierdas la esperanza con un tema legal, ¿sí? No lo pierdas, no pierdas porque siento que vas a recibir una ayuda súper, súper fuerte con una situación legal, así que no te vayas a sentir derrotado o derrotada en ello porque la verdad es que tú tienes más de ganar de lo que te imaginas. Bueno, comenzamos con una carta súper buena. La carta de la emperatriz me confirma que algunos de ustedes necesitan en los próximos días buscar asesoría de una persona que se apodere de una situación legal o una persona que les dé una mano con una especie de negocio, de contratación, algo así relacionado en estos días. Para aquellos que no tienen trabajo, también me dice que es momento de empoderarte en la búsqueda de tomar un poco más de acción. También que en los próximos días podría haber una especie de reunión en la cual te conviene resolver las cosas de la manera más diplomáticamente posible en situaciones financieras, legales o laborales. No te conviene ir a pleitos, te conviene conciliar, pero que las cosas queden como de una manera súper, súper clara, súper bien definida en términos no sé, en términos económicos o legales. Muchos temas legales para ustedes en estos días o temas de contrataciones. Bueno, siento que sale de tu vida gente que te tiene mucha envidia. Pasamos ahora a la parte de, ya te digo, del amor. Le damos iniciales importantes. Tenemos la letra K, la letra U, la letra A, la letra O, la letra M, que también algunos la interpretan como W y pues bueno, es válido, ¿no? Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Recuerda que esta es una lectura general, toma lo que resuena, deja ir el resto y suscríbete y activa la campanita. Lecturas para solteros y conexiones por separado se hacen en el especial amor. Negativo más tema. Dice, debes tener mucho cuidado porque puedes estar siendo víctima de brujería o hechicería. Sin embargo, estas cartas siempre deben interpretarse con el resto, ¿no? Entonces vamos a ver qué más nos dicen al respecto. Veamos. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir el nombre en tu mente, nombre completo. Veo que en los próximos días tu persona especial, si es que la tienes, o alguien que piensa mucho en ti, va a tener una conversación larga, seria, profunda, acerca de Virgo, ¿sí? Veo que van a tocar varios temas alrededor tuyo y esta persona ha percibido un cambio de actitud, ¿sí? Creo que inicialmente has tenido la actitud de ofrendar, de entregar demasiado. Sin embargo, con el paso de los días te estás viniendo a dar cuenta de que lo más sano es que siempre entregues en la medida en la que vayas recibiendo. Y lógicamente, pues esto es lo más saludable no solamente para ti, sino para los demás. Esta persona va a notar el cambio que has dado. Es un cambio positivo para ti. No te sientas mal si la otra persona llega a reprocharte por eso, porque siento que lo estás haciendo en pro de esto, del renacimiento espiritual, de volver a abrir las alas. Pienso que Virgo viene en un proceso en el cual se está colocando como prioridad y que esto no es malo, ¿sí? Pienso que es necesario, ¿sí? Es necesario para poder abrir las alas y volar hacia ti. Esta persona, si están distanciados y en contacto cero, luego de esa conversación probablemente se acerque a hablarte y llega con esa actitud de ese número 33 como número maestro, una actitud de reconocer errores, de decir yo también tengo que aportar, sacrificar y poner de mi parte para que todo funcione. Así que escúchale porque yo siento que ese cambio tuyo está dando buenos resultados, no solamente en la relación, sino en ti mismo como ser humano.
Me dice no es tiempo de hacer suposiciones. Cualquier duda que tengas al respecto de lo que esta persona sienta, quiera o piensa de ti, pregúntasela directamente. Bueno, para que evitemos malos entendidos. Vas a ir en este momento al último horóscopo de Capricornio y allí vas a complementar esta lectura, ¿sí? Para todos aquellos que no saben su ascendente, vayan a Capricornio. Recuerda que para participar en el sorteo de lecturas personales gratis debes cumplir todos los requisitos que te voy a decir ahorita. Suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, déjame una florecita en los comentarios y ve a Capricornio. Y allá escribes bien, vengo de Virgo. Y escuchas tu lectura de amor porque sé que te va a encantar también. Bendiciones y te quiero muchísimo. Besitos.